segmento de la cuerda, ¿verdad? Y entonces usted al hacer un pulso, ¿verdad? Genera pues lo que es una perturbación ahí. Y ahí le dicen entonces de que para que tengamos que el movimiento sea estrictamente vertical, tendríamos entonces que las componentes X deberían ser iguales para que no exista una componente Y como es lo que estamos viendo al momento de tener la ecuación, ¿verdad? La función de onda que cumple la ecuación diferencial parcial. Entonces esas componentes deben ser iguales. Lo otro es de que, por ejemplo, tenemos que en un segmento, podríamos decir, de la misma cuerda, tenemos entonces en este caso una fuerza como total positiva, ¿verdad? Tenemos una pendiente positiva y en el otro en otro extremo tenemos una pendiente negativa, ¿no? Entonces por eso cuando empieza a perturbarse el sistema, ¿verdad? Estábamos viendo aquí que, por ejemplo, se genera una fuerza estilo esta de aquí, solo que está tal vez volteada. Y pues luego se empieza a generar la misma perturbación en las demás. Luego tenemos la situación esta de la pendiente negativa, que es la que genera como una inercia, ¿verdad? De que trata de desplazar la cuerda a su posición original. Y bueno, esas pendientes en este caso, ¿verdad? Pues no son derivadas como la ve uno en la velocidad y en la aceleración, sino que son derivadas parciales porque recuerde que la función que modela al final la cuerda es una función que depende del tiempo y de la posición. Por eso en general la pendiente le dicen que es una derivada parcial de la función, ¿verdad? Con respecto entonces a lo que es la posición, que sería esa línea en negro. Entonces, bueno, lo que hacen es describir aquí, por ejemplo, las componentes Y, ¿verdad? Tenemos en este caso que si usted calcula el tangente el tangente del ángulo, por decirlo así, ¿verdad? Usted tendría la componente Y y la componente X, ¿verdad? Sería, por ejemplo, F1Y sobre F1, ¿verdad? Y, perdón, sobre F, que es la X, y la pendiente en este caso sería negativa, es decir, cuando estamos evaluando en un X, dice ahí, en un X. Y en el otro caso, entonces tendríamos que F2Y sobre F sería entonces una pendiente positiva, pero este está en un dominio diferente, ¿no? Un X más delta X. Lo otro es de que definen lo que es la densidad de masa lineal que usan el parámetro que nosotros trabajamos para el coeficiente de fricción. Yo no lo dibujo muy bien, ¿verdad? Pero en los libros sale mejor, ¿no? Y usted tal vez lo dibuja mejor. Es el mu, ¿verdad? O el mu, como le quiera decir. Pero es el que usábamos como en la parte esta del coeficiente, ¿verdad? De fricción. Y bueno, si nosotros en este caso sumamos las componentes en Y de las fuerzas, ¿no? En este caso recuerde que la idea es de que estas dos son iguales, por eso le ponen la misma letra, porque estamos viendo de que la función de onda solo tiene una componente transversal en la aceleración. Entonces, al sumar las componentes en Y tendríamos entonces en general F1, ¿verdad? F1Y más F2Y, y pues aquí despejando le quedaría entonces la fuerza, ¿verdad? Como factor común, y aquí entonces la parcial de esto con respecto a X, y aquí esta parte. Bueno, pero este es entonces la fuerza, ¿verdad? Y lo que nosotros decimos como la segunda ley de Newton es la consecuencia, ¿no? Y la escribimos como MA. En este caso entonces es un segmento de cuerda, le ponen un delta M, y de ahí le ponen entonces la derivada de la función de onda con respecto al tiempo, la segunda para describir la aceleración. Ahora, este delta M, ¿verdad? Se puede
describir, por ejemplo, en términos de lo que sería la densidad lineal, porque miren que en este caso es masa por unidad de longitud. Entonces, al despejar para la masa, tendríamos que sería la densidad, el coeficiente S de densidad lineal, ¿no? Si ustedes notan, las unidades son en kilogramos, metros y así, ¿verdad? Y pues de esa manera entonces podemos nosotros reescribir miren, como el coeficiente, ese ya para nosotros en general podría variar, ¿verdad? De la posición, pero normalmente ese básicamente lo tomamos constante. Pero aquí estaríamos tomando una pequeña porción delta X, dice, de la longitud o segmento de la cuerda. Entonces hacen algo similar a la parte esta, miren, de lo que es el concepto de derivada, solo que ahora con la parcial. De hecho, así también se construye la derivada parcial. Hacen y lo que hacen es un delta X muy pequeño. Entonces tendríamos aquí tendríamos la fuerza y tendríamos con respecto a t cuadrado. Entonces cuando tenemos el delta X, perdón, que es muy pequeño, ¿verdad? O el límite, esto se convierte en la segunda derivada. Entonces aquí al final tenemos la segunda derivada de y con respecto a x2. Y aquí entonces donde en el libro demuestran la parte esta de la velocidad de la onda para una cuerda. Entonces tenemos la parte de lo que es, si nos vamos arriba a la ecuación parcial, ¿verdad? Si dejamos x cuadrado, es decir, de aquí, bueno, lo podemos ver así también. Ese de ahí es 1 sobre b cuadrado, ¿verdad? Ese sería el caso, es decir, que aquí, por ejemplo, diríamos que f sobre lo que es la densidad lineal sería para nosotros el b cuadrado. Se puede arreglar, ¿verdad? Ponerlo, por ejemplo, 1 sobre f entre mu. Y ya con eso tenemos b cuadrado. Entonces llegamos a que f cuadrado es igual a esta relación. Entonces, bueno, en general la onda se desplaza a velocidad constante, ¿verdad? Pero vemos que el cálculo sí depende del medio. Y, por ejemplo, entonces aquí tenemos como el que genera el ímpetu, ¿verdad? O la perturbación, y el otro es la inercia. Bueno, entonces ya con eso tenemos la energía, perdón, la velocidad. Y bueno, es una relación que se usa bastante en este tema. Entonces, miren que aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería, digamos, la pendiente, ¿verdad? Que es la que nos relaciona la fuerza, ¿no? Pero también lo podemos ver así, que es como lo resuelve el Survey, miren. Por ejemplo, en el Survey definen una pequeña longitud, ¿verdad? Y entonces su energía cinética sería entonces un diferencial de masa por la componente transversal de la velocidad. Es decir, sería una pequeña cantidad de energía, ¿verdad? Para un segmento de la cuerda. Y bueno, lo que pasa es que en este caso la función estamos diciendo que es de la forma a seno de kx menos omega t, digamos, poniéndole el phi 0. Entonces la velocidad en y sería menos a omega, el seno de kx menos omega t. Para no lidiar mucho con el tiempo y en la situación simplifican en t igual a 0, ¿verdad? Pero igual se cumple para cualquier t. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, la derivada de esto, ¿verdad? Primero escriben este diferencial de masa, ¿verdad? La definición es masa entre unidad de longitud. Entonces es un dx ahora, en el caso anterior utilizamos un delta, ¿verdad? Ahora va a ser un diferencial y va a ser uno de masa. Entonces lo que hacen es poner y ahora es un diferencial de x y quedaría a cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de kx, digamos, para un t igual a 0.
¿verdad? Entonces, perdón, solo que aquí es coseno la derivada. Bueno, entonces aquí quedaría coseno. Sí, entonces lo que hacen es integrar y lo integran por ciclos. Es decir, para una longitud de onda, ¿cuál sería la energía consumida, por decir así, o almacenada en una longitud de onda? Entonces lo que hacen es integrar aquí es este, ¿verdad? Este es constante, a cuadrado, omega cuadrado. Aquí nos queda entonces el coseno cuadrado de kx de x. Y aquí lo hacen en una longitud de onda. Bueno, entonces esa integral se puede resolver con esta situación. Miren, coseno de 2x es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces, si usted escribe esto como esta expresión, usted puede despejar para el coseno cuadrado. Recuerde que seno cuadrado sería 1 menos coseno cuadrado. Entonces quedaría de esta manera, ¿eh? Entonces la energía cinética, y aquí pues se asume conservación, ¿verdad? Que no hay pérdidas de energía en el medio, entonces tendríamos energía cinética y potencial, tipo potencial del resorte. Entonces tendríamos aquí este, y el coseno se escribiría entonces como 1 más coseno de 2x entre 2 por el dx. Bueno, en el primero, si solo nos enfocamos en este, el primero sería x sobre 2 y en el otro sería seno coseno. Entonces sería más 1 sobre 4 seno de 2x. La derivada sería coseno de 2x por 2 y creo que queda. Pero como estamos hablando de una longitud de onda, ¿se acuerdan en la gráfica, verdad? Dijimos de que cada el lambda medios y lambda, seno del ángulo es 0 por la periodicidad, ¿no? Y las propiedades de seno. Entonces todo esto es 0 y aquí le queda entonces lambda medios, ¿verdad? Y al final entonces la energía cinética le queda como un medio, bueno, en este caso sería un cuarto, ¿verdad? De este a la 2 omega a la 2 por lambda, ¿verdad? Entonces, aquello sería entonces la energía, ¿verdad? Cinética. Entonces, como se asume conservación, tendríamos que la potencial sería la misma cantidad. Entonces, aquí lo que hacen luego es sumar esas dos y la energía total la describen en términos del periodo, porque lambda es en términos de un ciclo, ¿va? Aquí le queda un medio, ¿verdad? Aquí le queda este, a la 2, omega a la 2, y aquí le queda entonces lambda t, que es el mismo lambda f, ¿no? Entonces a este se le llama la potencia media. Recuerden que si es instantánea tendría que saber, por ejemplo, digamos aquí nosotros describimos aquí, por ejemplo, podría decir que en este caso F es la fuerza de la componente, ¿verdad? Pero entonces aquí nosotros podemos tener la derivada parcial por F y con eso sabríamos la componente Y. Entonces, la potencia, recuerden que nosotros la podemos escribir como la fuerza, o sea, vectorialmente sería F producto punto B. No sé si se acuerdan que se puede escribir de esa forma, F producto punto B. Entonces, este para nosotros podríamos despejar para la fuerza y tendría una componente Y unitario. Y si le multiplicamos la velocidad transversal, entonces esa también tiene componente Y unitario. Producto punto te queda 1 con las cantidades estas. Bueno, entonces aquí solo para terminar le queda un medio de esta expresión, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a describir como la energía media que va a tener entonces el sistema, ¿verdad? Debido a la oscilación. Ahora, esta es media. Recuerde que media lo que hace es como un promedio, ¿no? Como que en este caso no ve particularidades, solo te dice, bueno, en 10 minutos consume 10 joules, ¿no?
Pero si así quieres saber para un momento dado, entonces podemos usar, por ejemplo, esta expresión y digamos despejando para la componente y sería el negativo de f por la parcial de y con respecto a x en general. Entonces aquí tendría que la componente y sería la fuerza por la parcial de y con respecto a x. Pongámosle, si le quiere poner como vector, sería y unitario. Al hacer producto punto con la componente y, entonces recuerde que aquí sería la derivada de la función, que era, decíamos, a seno de kx menos omega t, ¿verdad? Recuerde que aquí puede ser seno o coseno. Al final esto le arregla la función según la condición. Entonces aquí sería menos a omega coseno de kx menos omega t, si quiere póngale así, y el y unitario. Entonces la potencia se puede escribir instantánea, ¿verdad? Como este producto punto, ¿verdad? Entonces, por eso en este caso, pues nos queda esa expresión, ¿eh? Nos quedaría entonces lo que sería, bueno, la parcial de y con respecto a x sería entonces menos f, la parcial sería a por k coseno de kx menos omega t. Bueno, y aquí quedaría el cuadrado, quedaría este cuadrado, quedaría un omega. Creo que así, miren. Y entonces, bueno, les quedaría de esa manera, miren. Entonces, bueno, ya con eso nosotros podemos trabajar, ¿no? La parte esta que ya hicimos arriba, miren, eso usted lo puede derivar, o sea, hacerlo para un ciclo y al final llega a la misma relación de potencia esta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta parte sería como para saberlo en un tiempo dado, para saber la potencia instantánea sería en ese caso. Bueno, entonces, bueno, eso sería la parte de lo que es la potencia. Entonces podemos ver de que esa potencia es cíclica, ¿verdad? Tiene máximos y mínimos, ¿verdad? Y pues eso depende básicamente del movimiento.